Hola chicos y bienvenidos a una nueva clase de física donde vamos a trabajar el concepto energía y trabajo, cómo se relacionan y cómo se diferencian. Concretamente, lo primero que vamos a hablar es de la energía. La energía de los cuerpos es la capacidad que tienen los objetos para realizar una serie de trabajo y producir una serie de cambios. Cuando hablemos de la energía vamos a ver que hay tres tipos diferentes de energía. Por un lado tendremos la energía cinética, que es la que nos permite saber la información por el hecho de estar en movimiento, la energía potencial, que es la energía que se debe a la altura o posición de un objeto, también la podéis encontrar como energía potencial gravitatoria, y por otro lado la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y de la energía potencial. Concretamente, el concepto energía cinética y energía potencial también lo trabajamos en segundo, por tanto lo vamos a traer a la memoria. Bien, vamos a empezar por energía cinética o energía de la velocidad o del movimiento. Concretamente, su fórmula es energía cinética igual, a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. EC significa energía cinética. Como todas las energías, se mide en julios. M es masa, se mide en kilogramos. Y la V es la velocidad, se mide en metros segundo. Vale. Fijaros que no he mencionado el un medio. El un medio es un valor numérico, ¿vale? En este caso podéis poner un medio o podéis poner 0,5. Lo único que vais a tener que tener especialmente cuidado es que cuando trabajéis con este concepto de energía cinética os acordéis de que la velocidad va elevada al cuadrado. Bien, ¿qué es la energía potencial? Vamos a repasarlo, o debida a la altura o debida a la posición. Lo vais a encontrar de las dos maneras. Veréis que la fórmula matemática es energía potencial igual a masa por gravedad por altura, donde la EP significa energía potencial, se mide en julios, la M significa masa, se mide en kilogramos en el sistema internacional, la G es la gravedad, se mide en metros segundo cuadrado. Ya hemos trabajado en distintos temas y sabemos que la gravedad vale 9,8 metros segundo cuadrado. Y por otro lado la H significa altura y se mide en metros. ¿Vale? Para hacer cualquiera de los ejercicios que vayamos a realizar en este tema, recordar que lo primero que tenéis que hacer es revisar las unidades, ¿vale? Siempre hay que ponerlas en el sistema internacional. Vale. Seguimos. ¿Qué es la energía mecánica? Pues la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Os recuerdo que la EM significa energía mecánica, se mide en julios, la EC es la energía cinética y se mide en julios, y la EP significa energía potencial y se mide en julios. Vamos con la pregunta trascendental. ¿Existe relación entre trabajo y energía cinética? Sí. ¿Por qué digo que sí? Porque realmente nosotros, si os escribo esto, me vais a decir, claro, si lo escribes es porque es verdad. Vale, en parte tenéis razón. Pero realmente nosotros si lo queremos ver desde un punto físico, en el momento en que nosotros estamos desplazando un objeto desde la posición 1 a la posición 2, imaginaros que os diga que queréis subir las escaleras. Ahí habría un movimiento de ascendencia vertical. Pero vamos a ponerlo más fácil. Imaginaros que estáis en el gimnasio y yo os digo que os mováis de la puerta del vestuario, me da igual de chicos o chicas, hasta la puerta de emergencia. Vosotros, para poder desplazaros desde la puerta de vuestro vestuario hasta la puerta de emergencia, habéis tenido que empezar con una velocidad cero para conseguir tener un movimiento, es decir, una velocidad que os ha permitido haceros llegar hasta la puerta de emergencia. Bien, pues eso, desde un punto de vista físico, está relacionado con el trabajo que va a realizar vuestro cuerpo. Y en este caso, ese trabajo va a ser el resultado de calcular la energía cinética final y restarle la energía cinética inicial. ¿Sí? ¿Lo veis un poquito más claro a partir del ejemplo? Vale. ¿Cómo varía en este caso la energía cinética? Bueno, nosotros vamos a interpretar que la energía cinética puede tener dos opciones. Aumenta si el trabajo es positivo y disminuye cuando el trabajo es negativo. Bien, y eso que veis ahí difuminado no es otra cosa más que un interrogante. ¿Qué es eso de trabajo positivo o trabajo negativo? Con calma, no os agobiéis. Vamos a definir trabajo positivo a la fuerza. Imaginaros un motor, ¿vale? Un coche. En un coche yo tengo que ese coche cuando empieza a circular, empieza a funcionar el motor y ese motor es el que produce la fuerza necesaria para que el coche arranque y pase de tener una velocidad cero a una velocidad, pues imaginaros, de 100 km por hora en 3 segundos, ¿vale? Pues ese cambio de velocidad que permite pasar de 0 a 100 km por hora
implica que hay un aumento de la energía cinética. Entonces, en este caso, cuando se produce un aumento de la energía cinética, ese trabajo de motor, que estamos hablando de los coches, lo que está realizando es un trabajo positivo. Bien, ¿cuándo vamos a interpretar un trabajo negativo? Cuando lo que va a provocar es que disminuya la velocidad. ¿Se os ocurre alguna situación? Bueno, para que no empecéis a darle demasiadas vueltas a esa cabeza y a las neuronas correspondientes, os diré que el trabajo negativo es el que nosotros vamos a interpretar como el que realiza la fuerza de rozamiento. En este caso es un trabajo que va a realizarse disminuyendo la velocidad, es decir, el rozamiento lo que hace es dificultar la marcha de un coche, de una moto. Entonces, como dificulta el movimiento, disminuye la velocidad. Entonces, en este caso, consideraremos que eso es un concepto llamado trabajo negativo. Bien, ¿cómo se va a relacionar ahora el trabajo y la energía potencial? Bueno, pues se va a realizar la comparación o la relación exactamente igual que lo que pasaba con la energía cinética, solo que en este caso nosotros, por el hecho de estar hablando de energía potencial, será el resultado de la variación de energía potencial, es decir, energía potencial final menos energía potencial inicial. Bien, os lo pongo en una situación inicial. Imaginaros que vosotros estáis en la cota 0 del colegio y queréis subir a la primera planta. Para poder subir a la primera planta tenéis que subir las escaleras. Vale, pues la energía potencial que tenéis debido a la altura de estar en el primer piso, si hacéis la resta con respecto a la energía potencial que tenéis por estar en la cota 0, es decir, en la puerta de entrada, tiene que ser igual a lo que es el trabajo. ¿Vale? Entonces, el trabajo necesario para poder llevar la mochila desde la entrada hasta vuestra clase en la planta primera es igual a la variación de la energía cinética, potencial en esta situación. Y ahora os voy a hablar de un principio, no suelo hablar mucho de ellos, pero hay un principio de física que lo vais a utilizar muchísimo, que es el principio de la conservación de la energía mecánica. Os explico, la energía mecánica de un cuerpo se mantiene constante a lo largo del movimiento, siempre y cuando no haya rozamiento. Vale, puntualizo esto por una cosa muy importante. Este principio de conservación es algo teórico, porque hemos visto ya en el tema de los movimientos que prácticamente todas las superficies tienen X cantidad de rozamiento. Por tanto, siempre van a provocar una pérdida de movimiento. Bien, pero de forma teórica podríamos hacer un acercamiento a una situación ideal en el que no hubiera, por ejemplo, rozamiento. Entonces, en este caso, si no hay rozamiento, yo puedo decidir o describir directamente que la energía mecánica final tiene que ser igual a la energía mecánica inicial. Bueno, ¿cómo lo explico? Prácticamente. Fijaros, yo os voy a poner una situación. ¿Vale? No sé si veis este dibujo. En este dibujo veis que hay como un objeto, una pelota, vamos a suponer, ¿vale? Que empieza en la posición A, ¿vale? Yo lo he subido hasta la cota A y en esa altura la pelota está quieta. Bueno, en esa posición A, si yo lo que estoy interpretando es la energía mecánica, toda la energía mecánica que está en el punto A es debida a la energía potencial, es decir, debido a la altura a la que se encuentra la pelota, ¿vale? En el momento en que nosotros dejamos deslizar esa pelota y se dirige a B, a C, a D y E, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la altura va a ir disminuyendo y lo que va a provocar es que la velocidad poco a poco vaya aumentando. Es decir, disminuye por un lado la energía potencial, pero está aumentando por otro lado la energía cinética. Bien, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando lleguemos a la posición final? Es decir, en el instante justo antes de chocar. Bueno, cuando llega a la posición final, vamos a decir que la altura ya no existe, es decir, la altura es cero, es decir, que la energía potencial es cero. Por tanto, toda la energía mecánica que nos encontramos al final se va a deber exclusivamente a la energía cinética. Entonces, ¿qué es lo que significa el teorema de conservación de la energía mecánica? Bueno, que a lo largo de este recorrido que hemos visto, pasando por todas las posiciones, el valor íntegro de energía mecánica, imaginaros que tuviera 50 julios de energía mecánica en la posición A, en la B tendría que haber 50, en la C tendría que haber 50, en la D tendría que haber 50, en la E tendría que haber 50 y en la final tiene que haber 50. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que a lo largo de todo ese desplazamiento los valores entre energía potencial y cinética van a ir fluctuando. Es decir, en la posición A
pues tendría solo la energía potencial, entonces sería 50 en el ejemplo que os estoy poniendo. En B ya no tengo toda la altura que tenía originalmente, ya tengo un poquito menos. Entonces, en este caso, la energía potencial disminuirá y empezará a aparecer el parámetro de energía cinética y así sucesivamente. Y ahora me diréis, ¿y esto para qué narices me importa? Bien, sé que muchos de vosotros sois forofos de los parques de atracciones y de montaros pues, en esas cosas terroríficas para mí que se llaman montañas rusas. Entonces, cuanto más loopings o cuanta mayor velocidad o cuando el sistema de colgaje en el que vosotros vais es más diferente, vamos a decirlo así, para vosotros es mucho más entretenido. Pero tenéis que saber que detrás de ese circuito de montaña rusa lo que hay es un cálculo matemático exacto del principio de conservación de la energía mecánica. Por tanto, aunque sé que yo os lo voy a pedir si alguna vez os montáis en una montaña rusa, que lo analicéis desde ese punto de vista, sé que no lo vais a hacer porque vais a disfrutar del trayecto. Pero bueno, que sepáis que es algo que podéis disfrutar día a día, bueno, las veces que vais al parque de atracciones, y que está vinculado con la física. Bien, vamos a poner algo muy en claro. Nosotros estamos situándonos idílicamente en una situación donde no hay rozamiento, por tanto la energía mecánica se conserva. ¿Qué pasa si hay rozamiento? Bueno, si hay rozamiento se va a producir una pequeña pérdida de energía que se llama energía degradada. Por eso muchas veces cuando, por ejemplo, patinamos y conseguimos hacer un frenado, tocamos el freno, ¿vale?, del patín y el freno está caliente, es decir, el rozamiento está produciendo una pérdida de energía. ¿En forma de qué? Bueno, pues en el caso de los frenos de los patines, pues se desgasta un poco la goma que forma el patín, pero mismamente, pero mismamente si lo toco está muy caliente, ¿vale? Podría buscar infinidad más de ejemplos, pero bueno, en la vida real sí que os puedo decir que en el ejemplo de la montaña rusa que os estaba diciendo antes, para que esto pueda funcionar correctamente, tenemos siempre unos motores que llevan a lo que son los vagones a la posición de origen, es decir, desde el punto donde va a empezar la montaña rusa. Entonces, estas montañas rusas siempre llevan con ayuda de motor hasta un punto muy alto y desde ahí dejan caer de forma libre, siguiendo todo el recorrido de la montaña rusa, para hacer el recorrido. Con toda la variación de energía mecánica que se produce durante el trayecto, somos capaces de hacer curvas y hacer loopings hasta llegar a la posición final donde un freno, ¿vale?, nos va, bueno, teóricamente no debería, pero bueno, en la vida práctica, como sí existe rozamiento y podría haber algún error humano, siempre se tienen que utilizar frenos hidráulicos. Bien, vamos a poner ejemplos matemáticos y concretamente os traigo ejemplos que son del libro. Bien, en este caso nos dice, se empuja un coche de 500 kilos que se ha quedado sin batería mediante una fuerza de 4.000 newtons a lo largo de 50 metros. Nos pregunta el trabajo, la energía cinética final y la velocidad del coche final. Bien, la fórmula del trabajo ya la dimos el primer día, por tanto simplemente sustituir los parámetros y llegar hasta los 200.000 julios. Pero en la situación B nos dice que nos pide que calculemos la energía cinética final. Bien, recordatorio, ¿cómo se relaciona el trabajo y la energía cinética? Sospechar que cuando hay un ejercicio de este tipo, en algún parámetro voy a tener que hacer la comparativa entre el trabajo y la energía cinética. ¿Cómo? Bueno, pues el trabajo es la variación de la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Como originalmente en el inicio el coche estaba parado porque no tenía batería, la velocidad es cero, por tanto yo puedo decir que la energía cinética inicial era cero y de ahí ya despejo y me da que la energía cinética final son 200.000 julios. ¿Sí? ¿Claro hasta aquí? Vale. Ahora nos pide que calculemos el apartado C. El apartado C nos está pidiendo que calculemos la velocidad. Como el dato que yo tengo es la de la energía cinética, sustituyo dentro de la fórmula y me va a pedir que despeje la velocidad al cuadrado. Cuando yo despejo la velocidad, y tenéis que tener cuidado porque es una raíz cuadrada, me da como resultado que es 28,3 metros segundo. Uno facilito. En este caso nos dice que calculemos la energía mecánica de una piedra que de 2 kilos que cae verticalmente cuando se encuentra a una altura de 5 metros con una velocidad de 4 metros segundo. Bien, como siempre, todos los datos están en el sistema internacional, no lo dije en el anterior ejercicio, pero bueno, llegada a esta altura ya deberíamos saber que lo primero y principal que hay que hacer es revisar si todos los datos están en el sistema internacional. Lo siguiente que tengo que hacer es poner la fórmula, en este caso que la energía mecánica es igual a la cinética más la potencial.
pongo las fórmulas desarrolladas y lo que voy a hacer es sustituir los datos porque los tengo todos. Cuando hago todas las operaciones, acordaros de que la velocidad va elevada al cuadrado, me da que el resultado final son 114 julios. Fácil, ¿no? Bien, vamos con uno de esos de montaña rusa, que os va a gustar. En este caso, yo os traigo un ejercicio que es más bien una mezcla entre un ejercicio teórico y un ejercicio práctico. Es prototípico de profesores de física, nos encanta porque os estamos preguntando teoría y práctica simultáneamente, ¿vale? En este caso nos dice que tenemos un balón de 300 gramos, hay que pasarlo a kilos, por tanto 0,3, se deja caer desde una altura de 15 metros. Y nos pide, hay varios apartados, los vamos a ir haciendo pasito a pasito. En el apartado A nos pregunta de qué tipo es y cuánto vale su energía mecánica inicial. Vale, imaginaros en el dibujo, yo os he puesto la bola, que está a 15 metros de altura y se va a dejar caer. En el momento instantáneo, justo antes de que la bola empiece a caer, la energía cinética que hay aquí arriba, si la bola está parada, es 0. Por tanto, en esta posición, aquí arriba, solo puedo decir que hay energía potencial. ¿Cómo puedo decir que aquí solo hay energía potencial? Pues sí, porque como la bola está quieta hasta que se deja caer, la velocidad es 0, por tanto la cinética es 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Pues que inicialmente solo hay energía potencial. Entonces, la energía mecánica en esta altura es toda debida a energía potencial. En el apartado B nos pregunta de qué tipo sería antes de chocar en el suelo. Vale, una cosa que me olvidé en el apartado anterior. Nos pide que calculemos la energía potencial, ¿vale? Pongo los datos, sustituyo y me da que son 44,1 julios, ¿vale? Es un dato que va a ser súper importante en el resto del ejercicio, ¿vale? Luego nos pregunta qué tipo de energía nos vamos a encontrar justo antes de chocar con el suelo. Bien, la situación es que prácticamente cuando se choca con el suelo, la velocidad es máxima, ¿vale? Acordaros que cuando el objeto llegaba al suelo, siempre se calculaba en el instante justo antes de chocar. Justo antes de chocar con el suelo, la altura es 0. Entonces, en este caso, la energía potencial es 0, entonces en esta posición todo sería energía cinética, ¿vale? Y como la energía mecánica se conserva porque el ejercicio especifica que no hay rozamiento, yo directamente ya puedo decir que la energía cinética es igual a la mecánica y en este caso sería con un valor de 44,1 julios. ¿Seguimos liándonos un poquito? Sí, venga. En el apartado C nos pide que calculemos la velocidad con la que llega a impactar. Bien, tal como hicimos en el ejercicio anterior, a partir de la fórmula de la energía cinética, sustituyo el valor de energía cinética con los otros parámetros y descubro que tengo la velocidad como incógnita. Por tanto, despejo, ojo que es una raíz cuadrada, ¿vale? Y me da como resultado que es 17,1 metros segundo, ¿vale? Y por último, me pide a 5 metros de altura, ¿vale? A 5 metros de altura nos vamos a encontrar dos situaciones. Por un lado, yo voy a tener todavía energía potencial, aunque es muy poquita porque son solo 5 metros, y también me voy a encontrar energía cinética porque estoy muy próxima a chocar con el suelo. Pero lo que es el valor de energía mecánica se tiene que conservar. Por tanto, yo sé que la energía mecánica en esta posición es 44,1 julios. Bien, y en el último apartado me pide la velocidad con la que se encuentra a 5 metros de altura. Bien, en este caso, lo que voy a hacer, para ya hacerlo un poquito más despacio, vamos a ir hacia atrás. Yo lo que hago es poner la fórmula de la energía mecánica como el resultado de la energía cinética más la potencial. Sustituyo los datos y pongo las fórmulas desarrolladas. Sustituyo los datos que tengo y en este caso veo que la única incógnita que tengo es la velocidad, ¿vale? Y para no liaros, porque sé que cuando tenemos que hacer despejes siempre nos hacemos un poco lío, vamos a hacerlo en dos partes. Primero, lo que está sumando, en este caso que es la energía potencial, la paso al otro lado restando, por eso lo vais a ver aquí con un paréntesis, ¿vale? Para que no perdáis de referencia cuál es el parámetro que estáis haciendo. Y por otro lado dejo el 1 medio por 0,3 por velocidad al cuadrado. Bien, yo haría todas las operaciones, os recomiendo que siempre lo hagáis al final del todo, entonces a partir de aquí lo que tengo que hacer es despejar. Y en el último momento recordar que siempre os recomiendo que siempre hagáis el redondeo en el último paso, porque si lo hacéis en pasos intermedios vais a ir arrastrando errores consecutivos que pueden producir que el resultado final no sea el correcto. En este caso el ejercicio nos da 14 metros con segundo.
Chicos, en serio, todo el tema del trabajo de los conceptos de energía, trabajo, conservación de energía mecánica, son ejercicios muy prácticos, ¿vale? La teoría no es complicada y menos cuando la hemos resumido tanto, pero sí os pido que tengáis un poquito de picardía cuando leáis los ejercicios. Si os pide trabajo y os habla en algún momento de energía, sospechar que los vais a tener que relacionar. Y todos los ejercicios que vamos a hacer a un nivel cuarto de la ESO, cuando hablemos de energía mecánica, asumiremos que no tienen rozamiento, ¿vale? Nos vemos en la próxima clase, chicos.